Bienvenidos a la Comandancia de los Fósiles. Te damos la bienvenida para que nos acompañes un rato en esta charla, en este diálogo que vamos a tener con el licenciado Óscar Alatorre. ¿Es correcto? Lemos de la Torre. Lemos de la Torre. Él ya nos había acompañado con anterioridad. Los tiempos aquí son cortos y hoy decidimos ampliar un poquito más el diálogo, la plática que vamos a entablar. Y rápidamente, pues le vamos a dar nuestra primera inquietud que tenemos, licenciado Óscar. Adelante. Nuestra primera inquietud es la siguiente. Cuando te pones el uniforme tú, o cuando te pusiste el uniforme, ¿te dio fortaleza, te dio fuerza, cómo te sentiste? Qué buena pregunta. Cuando te uniformas por primera vez como policía, que es muy diferente a portar el uniforme verde olivo, los que hemos portado ambos sabemos que hay una diferencia muy vasta, pero el ser policía representa ser visible ante la sociedad. Estás, estás en contacto permanente con la ciudadanía, te sientes no superhéroe, porque habrá quien sí se lo crea como superhéroe, pero en mi caso nunca me sentí superhéroe. Te sientes responsable de este poder público que se deposita en tu persona y de alguna manera cuidas lo que dices, lo que haces, cómo lo dices y cómo lo haces, dónde te metes, dónde no te metes, porque de alguna manera uno es ejemplo de muchas personas. Yo me reflejaba en mí cuando yo era niño, yo quería ser soldado y y luego dije, no, quiero ser policía. Y yo veía en los niños, son muchas veces a los chiquitines, que te veían con mucho respeto y como con esas ganas de ser como tú. Entonces, De saludar sí, sí, cuando vaya sí, algún convoy sí, claro. militar o policial. Sí, eso te motiva mucho a no cometer cosas indebidas de manera pública, pues, que no se note, pues, porque detrás Ujú. de un uniforme siempre hay una persona con defectos y con virtudes, con aciertos y desaciertos, pero de alguna manera uno, al menos en mi caso particular, sí me obligó pues, pararte derecho, andar bien afeitado, andar al tiro bien, andar pues con Alineado. una sonrisa, con un detalle, ser muy prudente en lo que uno dice, cómo lo dice. ¿Por qué? Porque uno es observado. Para mí era una responsabilidad más que una satisfacción de índole personal o una, un complemento a mi personalidad. No, simplemente era un tema de, ok, ya estoy en papel como un actor, ya estoy entrando en papel, abrieron el telón y me toca actuar. Y para ser policía, ¿qué se requiere, licenciado Óscar? ¿Legalmente o ¿Qué capacidades debe de tener un policía o qué perfil debe tener un policía? Fíjate que esa es una pregunta que yo me he realizado con mucha frecuencia por el tema de los exámenes de confianza. Ya ves que nos hacen exámenes psicométricos, métricas psicológicas, nos hacen las cuestiones físicas, académicas. O sea, hay una batería de exámenes y yo siempre me pregunté, fíjate, ¿qué perfil tengo? O sea, ¿qué tenemos en común los que hemos decidido Ser parte de. incursionar en esta labor? ¿Qué tendremos en común, jefe? Porque definitivamente algo debemos de compartir. Diría una amiga mía, terapeuta, me dijo un día, una amiga, lo que pasa es que los policías están ávidos de esta necesidad de aceptación social, porque muchas veces no se aceptan ellos mismos. Entonces el status quo aprovecha esta falta de aceptación para que ustedes sean moldeables y como siempre buscan la aceptación social, se uniforman y ponen en riesgo su vida con Sí, tal de claro. ser reconocidos y aceptados, lo que a lo mejor en sus casas de niños no se los dieron. Yo dije, caray, a ver, platícame eso. O sea, eso puede ser una excepción psicológica, ¿verdad? Sí, Puede, claro. pero yo creo que en la práctica, para ser y permanecer, porque tú puedes ser policía como yo fui militar y terminé claudicando de mi, Sí, de mi, ahorita de mi ahorita, deseo de ser soldado. vamos a tocar ese tema porque de la milicia es muy amplio también, Sí, y lo vamos a tocar, en cuestión de tiempos. ajá. Ese tiempo es importante para mí, lo voy a tocar en su momento, pero sí, me gustaría sí que dieras tu toque, tu punto de vista real
el por qué Oscar, o cómo fue evaluado y si sintió que lo evaluaron bien y si sentiste de que tenías el perfil. Pues yo creo que sí, si no, no hubieran dado el trabajo. Pero sí, hubo una cuestión del C3 donde en el último me dijeron que no era apto. En el último me corrieron por esa situación, Mm, por eso me dieron de baja a mí. Pero bueno, yo digo, veo mi futuro, dijo el general Alberto Reyes Vaca, lo dijo públicamente, está en YouTube, búsquenlo. Cuando cesan, el título del video aparece, cesan a 132 policías, sigue la limpia la secretaría. Él dijo que íbamos a terminar, si bien nos iba, él lo dijo, ¿eh? sí, yo recuerdo eso, Oscar. Lo Este, avalo aquí sí, contigo. sí, no, es que lo Sí, dijo sí, sí. públicamente. Fue en Con una explanada en la secretaría donde se formó todo el personal. no fue cuando lo entrevistaron, cuando estaba haciendo Ajá, la limpia, lo entrevista Cuadratín, si no me recuerdo. Dice, nomás hay 2 vertientes. La primera, van a terminar, si bien les va, en un cerezo, que yo voy y yo los controlo. Controlaba porque la secretaria no controla nada. Pero, y si no, alguien por ahí les va a dar un tiro en la cabeza, van a caer muertos en un canal de riego con un tiro en la cabeza. Y bueno, heme aquí, no tengo un tiro en la cabeza, no me fui a la cárcel, quiere decir que tampoco confiable no era. ¿Sí me exactamente. explico? ¿Crees tú, Oscar? No fue tu caso porque tú lo demostraste con hechos hoy en día, que te profesionalizaste y que tienes una carrera y que ahora tienes una profesión. O sea, no encaja ese comentario del licenciado, digo, del No, general, con tu persona. Pero ¿tú crees que nuestros compañeros, más de alguno, sí le afectó psicológicamente el escuchar ese tipo de comentario? a mí sí. Positivamente, porque el coraje que te da cuando escuchas a una persona como él, que tiene narcocorridos, que tiene investigaciones todas clausuradas, que se jubiló con honores del ejército y que tenía el narcobatallón, es un corrido que se le hicieron en alusión a él. O sea, ese tema, ese señor es oscuro, ¿verdad? Pero pues nunca se le comprobó nada porque nunca se le investigó nada adecuadamente. Simplemente, Como normalmente pasa muy constante dentro de estos ajá, medios policiales, sí, para no, serte honesto. el castrense sobre Es todo. castrense, pues, Eh, pero eh, en este caso él estaba fingiendo como máxima autoridad Sí, como policial. secretario. Sí, era el secretario aquí. Entonces, pues digo, no creo que se nos mida con la misma vara a todos. Más bien, ahora como en la praxis, en la práctica jurídica, yo creo que obedece más a una herramienta de depuración. Ahorita, si quieren, ya que me des un espacio, Sí, les claro. explico con detalle por qué lo digo lo que digo, que los exámenes de control y confianza, así como el sistema el constitucional, está diseñado para tener el policía que al status quo, al gobierno, le interesa tener, sea el criminal que sea o el santo que sea. Ujú. Eso está en la Constitución y se los puedo demostrar. Es un tema de índole constitucional. Sí, ahí sí me gustaría que tocaras ese tema para irnos, avanzando en ese sentido y brincarnos a otra proyección, que lo establecieras bien, en qué momento se quebranta tantas las leyes, las normas y todo lo que se da dentro de una situación, una depuración, que lo acabas de Ok, decir, es sí, sí, muy sí. amplia, pues una depuración donde realmente, pues muchos de los integrantes, muchos, estamos hablando de cantidades exageradas, han sido Ujú. perjudicados, en total, tanto su empleo de trabajo como familiarmente hablando, y muchos fueron hostigados, o sea, es un tema muy Hay casos de complicado. gente que se ha desvivido para que no te desmoneticen, este, por perder el empleo de policía. Porque pierde el empleo de policía, después la mujer lo dejó porque pues se fue el dinero, se fue el amor, y luego los problemas de salud normales, y de repente pierdes el trabajo, tienes una deuda, le quitó la casa de pensiones civiles del Estado porque los demanda todavía, que no dejan de cumplir con sus obligaciones, y pues hay gente que ha optado por el camino fácil, y para mí no deben de ser una estadística más, tiene que prendernos una alarma, tanto a la sociedad como al gobierno, de que detrás del uniforme hay una persona y detrás Claro, de esa persona hay una familia, hombre o mujer. Y esa familia depende del contentillo muchas veces de las autoridades para que digan, bueno, ya Joaquín Durán ya no me cayó bien, Oscar Lemus ya no me cayó bien, vamos, ya, lo justifican. Y ese es un tema que está diseñado en la Constitución, no es un tema que yo esté diciendo al vuelo ahorita. Son muchos años de experiencia como abogado que me representan, me avalan. Y te puedo comentar
desde el contexto histórico, vamos a hablar un poquito de historia, comandante. Claro, Ya vimos todo que todo te va gusta la historia. sí, claro, es parte de El artículo 123 constitucional, que es el artículo de la Constitución que regula el derecho al trabajo, el dice trabajo, que todas las personas de México tienen derecho al trabajo derecho al trabajo. y que el Estado mexicano deberá de hacer leyes con bases establecidas en ese artículo. Es decir, este artículo establece las bases para que se haga la creación de leyes que regulen las relaciones de trabajo. ¿Sí? Así es, Esas son las bases mínimas. Y hay dos apartados, un apartado A y un apartado apartado B. B. La parte histórica donde empieza, que en México, después de que nos hicimos una república, después de la Constitución de 1917, el apartado B únicamente tenía, perdón, el artículo 123 constitucional únicamente tenía un apartado A, no existía el apartado B. ¿Cuándo nace el apartado B? Hasta 1942. ¿Por qué? Porque en 1942 ya era la posguerra, la Segunda Guerra Mundial. Ya los liberales, ya aquí había un movimiento liberal muy, muy fuerte. Ya había movimientos sindicalistas. Ya empezó, mientras en el Oriente, mientras los tailandeses, los japoneses, después de Hiroshima, después de las bombas nucleares y de su auge, ellos apostaron por la educación por competencias. Y en México, desafortunadamente, y lo digo con dolor en mi corazón, desafortunadamente, y sorry por mis familiares y amigos que son docentes, apostaron por el sindicalismo y la protección de los derechos sindicales por encima de la educación. ¿Sí? En 1942, después de que el mundo se convulsionó de post Segunda Guerra Mundial, se firma la Carta de las Naciones Unidas y nacen muchísimos organismos internacionales. El Banco de México, perdón, el Banco de México, y no más. El Banco Internacional, ¿cómo se Ujú. llama? El El Banco Mundial, el que le presta dinero al mundo al mundo completo. y que trae un desorden porque ese es el tema. Ujú. Bueno, se hacen muchas dependencias internacionales y en el 42, derivado de estos tratados internacionales, se le reconoce al Estado como un patrón sui generis. ¿Sí? En el 42 se establece la fracción B del 123, después de la Segunda Guerra Mundial. Es importante decirlo. Ese es el contexto histórico. Por revolución, por Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasaba en el mundo? Acá no sabía. Siempre que algo pasaba fuera de México, aquí los liberales aprovechaban y hacían un desorden. ¿Por qué? Porque así es. La historia así es, la Así revolución. está, o sea, dentro de lo que acabas de mencionar, es correcto. Mira, o sea, no podemos, nosotros pasar de por desapercibido los cambios que se han dado porque es historia pura, pero resulta que a veces que se maneja de acuerdo a conveniencia, no es ni El costumbres. Banco Mundial se llama, Sí. me acordé. Y ese es el gran dilema de que para poder llegar, a dar un referente, pues tenemos que regresarnos a la Sí, historia. históricamente ahí nace. Entonces, acá apostamos por el sindicalismo y nacen un montón de caudillos sindicales, que J. Mújica, que Fidel Velázquez, que empiezan todos los sindicalistas recios. No, Alvester no. O sea, un poquito más históricos, ¿no? Nace el sindicalismo en México y con esto se le reconoce al Estado como un patrón sui generis. Y antes del 42, ¿qué eran los empleados públicos? Nada. Su relación era administrativa, de carácter administrativo. ¿Por qué era así? Porque recordemos que México fue corona española. Sí, México fue una colonia de España y así es. pagaba impuestos a la corona española. Que el tema de que los que estaban aquí, Hidalgo, Morelos, y todos ellos que eran, no eran de sangre pura española, ellos ya eran mestizos, ¿Mestizos? ellos ya no querían pagar impuestos porque decían, espérame, yo estoy trabajando en México, te estoy dando lana, pero no me reconoces los mismos derechos que los españoles puros, entonces, ¿qué te parece que no te pago impuestos y me quito de aquí de tu yugo? Y se hace aquí la independencia de México. O sea, es un contexto Ujú. bien De interesante cómo se fue de dando. cómo se dieron las cosas. Previo a este contexto, este evento histórico, los, mm, las autoridades, los empleados públicos, eran nombrados mediante un acto condición también, igual que los policías al día de hoy. Ujú. Acordemos de que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el ayuntamiento, la H de H ayuntamiento, ¿de dónde sale? ¿Qué significa la H? La H es de honorabilidad, de honorable, pero no de honor, de que sean, uy, honorables de su honor. No, no, no. Es que era un honor servir. Inclusive
Al día de hoy, muchos ayuntamientos no les pagan un salario a los síndicos, a los regidores. Ellos tienen una dieta. ¿Por qué? Porque se quedó la costumbre de que inclusive el síndico en las épocas coloniales se le daba a una persona de mucho dinero y le daban un féretro de oro, literalmente, porque era la representación de que podía y no tenía necesidad de cobrarle un peso. Ujú, Eran siervos de la nación todos, querían ser siervos de la nación, humildes, y no cobraban, o sea, era un tema diferente. ¿Qué pasa en el 42? Que se hizo la reforma a la Constitución, se les reconoce ya al Estado, porque no todos eran honorables y ganaban, eh, no necesitaban cobrar, y los de abajo qué, y la secretaria qué, y el escribiente qué. Entonces, esa protección sindicalista se le dio a la clase obrera trabajadora, que por únicamente trabajar en el gobierno no tenían derecho a paga como tal un salario, ¿sí? Les daban a otra ayuda, que los alimentos, que la dieta, pero no tenían un salario. Ese es contexto histórico. Entonces se hace esta reforma, se les reconoce al Estado mexicano como un patrón sui generis, que significa moderno, y se equipara esta relación laboral y nace la apartado B. ujú, Hay dos leyes que regulan tanto uno el apartado A y uno el apartado B. El apartado A, ¿cuál es la ley reglamentaria de este apartado del 123 constitucional? La Ley Federal del Trabajo. Ahí entran jornaleros, obreros, artesanos, empleados domésticos. De forma general, todo contrato de trabajo entre particulares, entre una empresa y un particular, entre la persona, un jornalero. un jornalero. Eso es la ley que les aplica y que les regula este apartado A. Para el apartado B, que ya dijimos que su origen es en el 42, Ujú, se creó una ley federal de los trabajadores a servicio del Estado, dice el título de ley, reglamentaria del apartado B, es decir, burócratas, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Las policías federales, estatales y municipales dependen de un poder ejecutivo en sus niveles. Ejecutivo federal para la Policía Federal, ejecutivo del Estado para los estatales y ejecutivos municipales para los ediles, pues, para los municipios. Pero de cualquier manera, dependen del poder, de un poder del Estado. Pero estos tres casos, ministerios ujú, públicos, peritos, marinos, servicios de orden de carrera y policías de todas las índoles y todos los niveles de gobierno, se rigen por sus propias leyes. Entonces, a ellos, eso lo dice la fracción decimotercera, del apartado B. Es decir, apartado A tienen su ley, apartado B la suya. Y de este apartado B te bajas a la fracción decimotercera y dice los militares, marinos, servicio exterior de carrera, que son los diplomáticos, ministerios públicos, peritos y los miembros de las miembros de las instituciones de seguridad pública se regirán por sus propias leyes, punto. Hasta ahí. ¿Qué significa esto? Que te están excluyendo de una relación laboral que se les reconoció en el apartado B. Por ende, si no eres apartado A y no eres apartado B, que son justo ahorita antes de entrar aquí al set, faltaría el otro apartado que se tiene que llevar en algún momento en la historia, en la vida. ¿qué son? Dijo la corte ya lo determinó, lo explica, que la relación sigue siendo de índole administrativa, ¿sí? Porque así lo define históricamente. En un principio la relación entre el Estado y los gobernados, cuando trabajan en el gobierno, era de carácter administrativo, pero históricamente pues, se les dio el reconocimiento, sin decir en 1942, no, pues es que está en la Constitución, lo Ujú, dice. Se les reconoce, pero al mismo tiempo dejan excluidos a estos cuatro grupos: militares, marinos, ministerios públicos, peritos y miembros de todas las instituciones de seguridad pública. A ellos se les sigue excluyendo ujú. de que se les considere trabajadores. Justo antes de entrar al set, me marcó una muchacha de Tuzantla, le acaban de notificar hoy su despido. Le rechacé la llamada porque estaba en otra diligencia y o sea, venía de una diligencia y estaba todavía procesando información y estaba ocupado. Le contesto y al tiempo que le contesto escucho que le dice a la persona: ve al Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Yo dije, oye, no, espérame, ya escuché algo que no debí, pero ¿qué crees? Te comento, no es ahí la vía, No, pues no. porque no tienen derechos laborales. Ujú. ¿Cómo que no tienen derechos laborales? Y dijo la persona ese abogado está, ti, ti, ti. Y yo, perdón, es que escuché lo que te dijo. La persona era una mujer, y con otra mujer que le decía que vaya al tribunal de conciliación. Y yo, no, 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 el tribunal no es competente porque no son trabajadores. La Constitución no se los reconoce Como tal. como tal. Pero hasta ahí, podríamos decir que todo bien. Hasta ahí todo bien. ¿Por qué? Porque pues la Constitución dice que
que no son trabajadores, que se rigen por sus propias leyes, aun y cuando sus propias leyes sean muy deficientes en la reglamentación de este tipo de relaciones, en la forma de los despidos, en la forma de los procedimientos. eh, Todavía hay mucho, mucho, mucho trabajo Mucho que hacer. por hacer y El 8 mucho de junio del 2008 no gobernaba Morena. no. Bueno, el contexto histórico que yo veo, el país era gobernado por otro partido, 2008. Y el secretario de Seguridad Pública, ahora preso en Nueva York, condenado a 38 años, 4 meses por vínculos con un cartel, Comprobado. comprobado pues por la justicia americana, porque en México pues no se ve. Eso no ven, no vi nada, yo no sé nada. En el 2008 se hace una reforma y en el 2011 se hace otra que pasó desapercibida para muchos y muchos la siguen aplaudiendo, inclusive del partido en el poder. Lo siguen aplaudiendo. Yo digo que no deberían de aplaudirlo y lo deberían de revisar. ¿Por qué? Porque en el 2008 dice ya es que dijimos punto y aparte, se rige por sus propias leyes, segundo Ujú. párrafo del 123 constitucional, apartado B, fracción decimotercera, párrafo segundo. Dice, este, l- los militares, marinos, personal de servicio exterior de carrera, ministerios públicos y peritos y elementos de seguridad pública de la federación, de los estados y de los municipios, te lo estoy leyendo de mente, de memoria, Ujú. podrán ser, subrayen, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen los requisitos que las leyes vigentes al momento del acto señalen para permanecer en el cargo. Hasta ahí. Fíjate lo que dice la Constitución Federal, que los policías y todos los anteriormente mencionados podrán ser separados. No significa que la autoridad está obligada a separarte del cargo por incurrir los requisitos de permanencia que la ley señale al momento del acto de separación, que nos lleva a otra pérdida de un derecho constitucional importantísimo. Al decir leyes vigentes, ¿a qué se refiere? A que el día de mañana, ejemplo, si reponen en la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que es la ley de los policías, que todo aquel que use lentes, es un ejemplo, ¿eh? Oye, es verdad, está establecido, porque en el C3, si usas, lentes, resulta que No, 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 pero no está prohibido, no, no está. no es un requisito de No. permanencia, pero si lo llegan a poner, resulta que es legal que a los policías que causaron alta antes de la promulgación de esa ley, los corran por usar lentes o depender de unos anteojos para poder ver bien. ¿Por qué? Y habrá quien me diga, abogados, colegas, ya sé que están pensando en el 14 constitucional, que dice en el primer párrafo, primer renglón, a ninguna ley se le dará ah, efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Así dice la Constitución en el 14 constitucional. Ujú. Pero al mismo tiempo el 123 constitucional, apartado B, párrafo segundo, dice que podrán ser separados de sus cargos aquellos que no cumplan los requisitos que las leyes vigentes al momento del Establezcan. acto establezcan para tal acto. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al 123 o al 14? ¿Qué dice el artículo primero constitucional que se reformó en el 2011? Se reformaron 13 artículos en el 2011 de la Constitución. No gobernaba el partido actual, Que estaba. gobernaba otro, que no quiero Ya es decirlo hasta porque cierto modo, pues, lo reciben como herencia, ¿no? no, lo reformó en el 2011. Ujú. Pero ya este nuevo gobierno, que es la transformación, Ah, sí, lo reciben como lo herencia, reciben pero como todavía no ha herencia. hecho nada por modificarlo. Lo Que, presumen como un logro progresista. esa es la otra Ese es el cuestión. tema. Bueno, ¿qué dice el artículo primero constitucional? Dice palabras más, palabras menos, ese no lo voy a decir textual porque no me lo sé de memoria. Dice, lo del Estado mexicano, en los Estados Unidos mexicanos, toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forme parte. Se lo dice, coma, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establezca. ¿Qué quiere decir? Que no todas las personas gozan de derechos humanos reconocidos en la Constitución. Dice la misma Constitución.
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución Federal establezca, pues. Es decir, si en la Constitución Política Mexicana restringen o suspenden derechos humanos a sectores específicos Ujú. y lo ponen en la Constitución, esto es válido. Está bien, porque como Estado soberano, como Estado independiente de los países miembros de cualquier tema internacional, tienes tú la libertad de autodeterminación como un pueblo. Es un derecho internacional y no se pueden venir a meter cualquier Estado miembro, por muy poderoso que éste sea. No, por lo que corresponde a cada uno de los territorios de los Esa es estados, tu autodeterminación. son Yo independientes. recuerdo mucho que un diputado federal le reclamaba al exsecretario de Seguridad Pública, que ahorita está preso, que si quiere suspender garantías individuales, hiciera un trámite. Pídelo en el Congreso. No te metas a las casas sin orden judicial, no pongas retenes a lo loco, no dispares a los niños porque son daños colaterales menores. Les llamaba daños colaterales. Y si son menores, ¿lo podemos llamar daños colaterales menores? O sea, No. la crítica fue siempre muy frontal de este diputado hacia el secretario de Seguridad Pública en ese entonces. Se lo dijo en su cara. Eres un bandido, eres un... En su cara Ahí, se lo dijo. ahí quedó Y estaba en el poder, estaba en los anales, ahí está el tema, ¿no? sí. Entonces aquí no es defender ni a uno ni tirarle a otro. Aquí lo que dice la Constitución se reformó en el 2011. ¿Por qué? Porque en el 2008 hubo miles de demandas en contra de los decretos de despido de la Policía Federal. Cuando la Policía Federal lo toma el mando este secretario de la Pública, Ujú. empieza a ser un movidero de gente, un corredero de gente, un nombradero de gente que a Dios da. ¿Y qué hacían ellos? Pues demandaban. ¿Y qué hacían ellos? Los reinstalaban, ganaban las demandas los policías federales y los reinstalaban cuando eran todavía fuerzas federales. Estoy hablando de la extinta Policía Federal, Secretaría de Seguridad Pública. Seth, ¿puedes prender la luz de acá arriba? Entonces, como era avasalladora la cantidad de lana que se pierde por los juicios pues mal llevados, porque los despedían bajo el amparo del examen de confianza, pero no había una reforma como la del 2008, perdón, representaba tanto dinero que tuvieron que establecerlo, porque estaban haciendo una restricción de derechos humanos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? En la reforma del 2008, se prevé, por eso lo digo, eso por la separación, dice. Ellos prevén, el Congreso previó estas demandas. El Congreso previó y privilegió. Mentira que privilegiaron el interés general de la seguridad pública de la sociedad sobre el interés particular de Joaquín, de atender derechos laborales. Privilegiaron la facultad y la potestad discrecional de la autoridad a elegir a su equipo de trabajo. Porque al ponerle en la Constitución y después reafirmarlo acá en el artículo primero en el 2011, como diciendo, si ya te quité derechos humanos, si está en la Constitución, así se queda. O sea, lo perfeccionaron en el 2011, artículo que presumen muchos como progresista y que los derechos humanos no te pueden quitar, que al contrario, es ganar más derechos humanos y que los derechos humanos no se pueden perder. Pues en el 2011 sí se estableció esa salvedad. Mientras lo diga la Constitución Federal, sí se pueden suspender y restringir derechos humanos. ¿Cómo era el procedimiento antes de esta, o cómo es el procedimiento para la suspensión de derechos humanos en un determinado lugar y un determinado momento? Era a través del procedimiento establecido en el artículo 29 constitucional, a través de una petición al Congreso de la Unión de suspensión de derechos humanos para un fin determinado. Caso ejemplo, Bukele en El Salvador. El presidente Bukele dijo, vamos a hacer una suspensión de derechos humanos a todos los maras salvatrucha y los problemas que tiene internos con ese tipo de grupos. ¿Y qué dijo el Congreso? Te voy a dar un mes. Entonces vas a meterte a sus casas y vas a hacer esto y vas a hacer aquello. Sí, los va a detener a todos los que traigan la tipo, los tatuajes y Ahora que sí estén que, identificados que como, tengan el perfil. ajá. Ese permiso se expandió a 3 meses más, porque lo volvió a pedir a través del Congreso. Luego se extendió a 6 meses más. Y cuando vieron los resultados, que estaban ahí palpables, por mucho que la ONU dijo, estás violando derechos humanos, el facilito les dijo, pues llévate a mis criminales y manténlos tú. Este es un problema doméstico que yo voy a resolver. Y si para eso tengo que suspender derechos humanos, tengo una herramienta Que me faculta. que me faculta solicitándole al Congreso permiso. Oye,
quiero suprimir estos derechos humanos a estas personas por este tiempo determinado y para estos fines. En México fuimos más allá, porque al decir, no hay bronca, yo no voy a pedir permiso, lo voy a poner en la Constitución. ¿Sí? Mientras está en la Constitución, procedo. Muchos no advirtieron, los ahora quejosos de la reforma judicial, porque hay mucha gente que se duele todavía de la reforma judicial. Mucha gente se duele. ¿Por qué cuando hicieron esta reforma policial, nadie dijo nada? ¿A Ujú. nadie le importó? Nadie advirtió las consecuencias de establecer esto en el artículo primero constitucional. ¿Por qué voy? ¿Por qué es grave? Porque ellos pueden elegir a quién separar de sus cargos por incumplir los requisitos de permanencia, pero también pueden elegir a quién no hacerlo por incumplir los mismos requisitos de permanencia. Aunque sepas que tu comandante falta de tercer día, que son los requisitos de permanencia, padece alcoholismo, que son requisitos de permanencia, no nada más el C3, son 14 motivos nominados y uno innominado dice, y los que las leyes determinen, o sea, todo lo dejaron abierto como para interpretaciones futuras. Por si ahí hubiera algo que no está Algo encajado, que lo cuadramos ahí. ahí va a quedar Ahí cuadrado. lo cuadramos. Entonces, ¿dónde está mi sustento para decir que fue consciente? La continuación del fragmento, le pusimos pausa. Podrán ser separados de sus cargos si no incumplen los requisitos que al momento del acto señalen las leyes vigentes para permanecer en el cargo. Podrán, ojo que dice podrán. La ley general del sistema también, el 72 dice podrán. La ley del sistema estatal de seguridad pública, el 131 dice podrán. Es decir, se reitera la intención de la normativa constitucional de darle la facultad discrecional al mando de elegir a quién sí corro y a quién no corro. ¿Por qué a Oscar Remo lo corrieron luego? Porque a mí me corrieron a la primera que critiqué al status quo, porque no quieren a nadie que los critique. Fíjate que ahorita que retomas eso, me gustaría retomar esta situación, considerando de que tú eres un claro ejemplo de que se violaron un chingo de derechos constitucionales en tu persona. Quiero pensar que eso fue lo que te motivó a ti A estudiar, a estudiar por supuesto, para que puedas decir con hechos en base a la propia a mi constitución experiencia. y a tu experiencia, Claro, pues yo lo viví. Yo este, lo viví. Y mira, en la misma constitución que te estoy leyendo, habla de la separación, pero después dice, coma, o remover o removerlo por incurrir en responsabilidades en el desempeño de su servicio. Fíjate qué grave. Ya no nada más es que pases el C3 o no, y que la autoridad tenga esta discrecionalidad de decidir si te separa o no del cargo. El término jurídico es separación, ¿sí? Pero en caso de que incurras en responsabilidad, es decir, cometas una, una falta una grave. falta grave, podemos mencionar ejemplos, Ujú. no quiero quemar nombres porque no me compete, pero hay casos públicos en donde dices tú, mínimo lo van a correr y de ahí se va a ir a la cárcel. ¿Y qué crees? ¿Y qué crees, mi jefe? Continúen trabajando. Continúan trabajando, son comandantes y todo sale el secretario a decir, no es cierto, es inteligencia artificial. Eso que dijeron del otro que lo tienen grabado en una llamada, no, es inteligencia artificial. O lo de Morelia, no es una cerveza, es una mentirosa, Es una mentirosa fíjate tú, fíjate, y no pasó nada. y no pasa nada. Dice la Constitución, podrán ser separados de sus cargos o removidos por incurrir en responsabilidad en sus funciones. ¿Por qué dice podrán removerlos? Yo creo que eso ya habla mucho de la intención del constituyente o del legislador federal, pues, porque están dándole la oportunidad a otra vez discrecional de remover o no remover a un integrante de seguridad pública, aun y cuando cometa actos que deriven en responsabilidad en el desempeño de su servicio público. Voy a decir en palabras coloquiales, te dan Ujú. permiso para cagarla, Sí. para cometer un error, pues, grave, En pocas palabras, ¿crees tú y decidir, no, no lo corro porque es mi facultad constitucional. decido si sí se va Yo o no se decido va si o lo lo cambio? remuevo o no lo remuevo. Ya hablamos de la separación, que es una cosa. La remoción es otra, pero ahí no queda la cosa. Eso es apenas el párrafo segundo de la fracción decimotercera. ¿Qué dice adelantito en el párrafo tercero? No sigue ahí en el mismo párrafo. Punto y seguido, porque no es otro párrafo. Dice,
Cuando un órgano jurisdiccional, es decir, un juez, resuelva que la separación, remoción, cese, baja o cualquier otra forma de terminación del servicio fuese injustificada, punto seguido, el Estado solo está obligado, es decir, el gobierno, el Estado solo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, sea cual sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiese promovido. La Constitución Federal lo dice. Parte 1. Se rigen por sus propias leyes, es decir, no tienen derechos laborales. Ustedes son otro rollo aparte. Sus relaciones de carácter administrativa. ¿Sí? 2. Parte 2. Pueden separarte o removerte. Ya dijimos en cuáles son los casos. Separación por incumplir requisitos de permanencia. Remoción por incurrir en responsabilidad en tu trabajo. Parte 3. Si me demandas por separarte o removerte injustamente, el Estado, el gobierno no te va a reinstalar porque yo decidí correrte. Están privilegiando esta facultad de decidir correrte, aun y cuando ya un juez determinó que te corrió, te separó, te removió, te cesó, como fuere, de forma injustificada, y que el Estado pague, que el Estado mexicano pague. Pero en ningún caso te reincorporo. ¿Por qué no te, qué daño le puede hacer una persona? ¿Cuál fue el criterio? ¿Cuál fue la discusión? Habrá que checar el día de los debates qué fue lo que discutieron. Es interesantísimo ver lo que discutieron, porque no discutieron en ese momento y no tenían mayoría un partido hegemónico como el día de hoy, sino que el status quo, todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para decir, vamos a reformarlo de esta manera, privilegiando que el secretario de ese momento tú pudieras elegir libremente a quien quisiera, poner a quien quisiera. Así incurrían en responsabilidades, porque el fin justificaba los medios. Vamos a quitarle cualquier derecho a la estabilidad en el empleo, aunque no tiene derechos laborales, pero les quitaron la posibilidad de la reinstalación. Por la vía administrativa operaba la reinstalación antes del 2008. Antes del 2000, que fue cuando se dio el despido masivo justificado. Sí, en la Policía Federal. Después, en 2014, ya se había hecho la reforma del 2011 por los amparos y las demandas que después del 2008 surgieron por los despidos masivos de la Policía Federal. Representó mucho dinero y lo peor, los tenían que reinstalar. Entonces, ¿qué dijeron? No, no, vámonos porque no había esta permisión constitucional, este permiso constitucional para suprimir derechos humanos básicos. Ahora, con la reforma del 2011, dice aquí, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, lo hicieron para reforzar esta supresión de derechos laborales, a la estabilidad en el empleo, a que se vean reconocidos como trabajadores y a la reinstalación, que en eso traduce la estabilidad. Porque sabes que si te corren vas a tener justicia, cualquier trabajador sabe que puede optar el trabajador, decidir si quiero que me indemnice con mis 3 meses de salario o me reincorporen y que mi empleador me aguante y me trate bien y me respete. ¿Por qué? Porque yo hice mi trabajo bien, me corrí injustificadamente, un juez laboral ya lo determinó. En caso de policía no es así. Aunque ganes, como fue mi caso, a mí me dieron de baja por el C3, Por el pero C3. nunca me exhibieron el resultado del C3. No, porque sabes que de antemano se violaron todas las reglas. No hubo, yo les dije, exíbanmelo. Hay faltas graves, los habías mencionado, y hay faltas que se le pueden llamar no tan graves, como el subir de peso, como el traer lentes, que tampoco no te hacen pasar un examen de esa magnitud. Y hay faltas graves que donde tú se te comprueba que perteneces a un grupo delictivo o que consumes algún tipo de enervante y nada era factible o real, o sea, simplemente requerían tu plaza y pues es uno de los que dijeron, pues, este es grillero, ¿no? ¿A quién es prescindible? A fulano. Eso es todo. Entonces, me gustaría que nos dieras un punto de vista, tu opinión con respecto a lo que nos acabas de mencionar, pues es muy amplio y convincente, pero ¿cuántos compañeros no han sido dañados, que no se pudieron defender? Uy, Que no se pudieron defender, no sé si por que no tuvieron, no digamos el tiempo, porque el tiempo a lo mejor sí lo tuvieron, pero no tuvieron la economía para poder, quien les diera su asesoría jurídica, porque normalmente, si lo haces por tu vía y no tienes la preparación, difícilmente vas a lograr algo, siempre tienes que recurrir a una asesoría legal o una asesoría jurídica y que no pudieron, regresar. Yo tengo un concepto de un compañero
que era como muy dedicado a su trabajo, era de los que les decías, te vas para allá y ahí se quedas. Nunca intentaba ni llegar tarde ni faltar porque no quería afectar su hoja Su de trabajo, sí. Su hoja de vida. su hoja de vida y resulta de que sin problema alguno, adiós. Ujú. Ahora lo ves de vigilante, no digo que sea mal, pero yo sí digo, o sea, en persona se violaron todas las reglas para ese amigo porque ese muchacho estaba cubriendo lo que le estaban pidiendo. O sea, no habría que decir, y es que Ujú. lo corrieron porque era malo, porque no cumplía, porque era inestable, porque era drogadicto, porque era alcohólico. No, Sí hay estadísticas al respecto, lo que preguntabas era referente a números estadísticos, sí las hay. Te voy a mencionar las estadísticas del 2014 al 17 más o menos, que son las estadísticas que tengo ahorita frescas. son las más altas. Sí, porque llegó Alfredo Castillo Cervantes y Sí, corrió a 1,400 policías entre seguridad pública y procuración de justicia. sí, Están en el mismo saquito Ramo. también. Entonces, corren a 1,400 policías en 2014. Yo soy del 2013. Muchos piensan que a mí me corrió Castillo. No, No, a mí fue me antes. corrió Ríos Baja en unos meses antes. En Ujú. agosto me corrió a mí. Y la demanda la presenté hasta enero. Por eso creen que yo soy de ese grupo. De ese grupo de los que salieron con Ajá, Castillo. no, 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 yo soy otra parte. Entonces, corren a estos 1,400 elementos. Y son muchísimos elementos. Solamente de estadísticas reales que el tribunal maneja, ahora se llama Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa. Antes se llamaba Tribunal de Justicia Administrativa. Ya le quitaron lo justo. Ya nomás es Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa. Ya quitaban la justicia. Sí, ¿para qué? ¿Para qué ponen un título que ni siquiera existe? Que no existe. Sentencias que tienen años en ejecución y que duran años en ejecución y apuestan al cansancio y a la desesperanza de los actores, de los promoventes. Pero bueno, ahorita pasamos a esa parte. El tema de la estadística era 1,400 bajas, más o menos, en promedio, en 2014. Castillo y Cervantes y la comisión de ya es que le dieron la comisión de seguridad aquí en Michoacán. Ajá, De esas 1,400 bajas únicamente se presentaron 900 demandas. Entonces, ahí sacamos un porcentaje de 1,400 para 900 de impunidad. claro. Porque esos 1,300, esos 300, 400 elementos más Mm, 500, más 500 son 500 elementos, ya ves, Peña Nieto, 500 elementos que no se no promovieron. presentaron demanda y aceptaron los 12,000, los 18,000 pesos que les dieron, independientemente si tenían 1, 5, 10, 15, 20, los años que tuvieran. Muchos aceptaron. Es de dominio público como los corrieron en la academia, le mandaron llamar aquí a un curso y los pasaban a firmar a todos y los desarmaron a todos en bola. Fue de dominio público, o sea, estuvo bien padre y muy triste, pero muy padre porque lo documentaron ellos mismos para presumir la depuración. Yo me pregunto, al 2024, 10 años después de esa depuración, corrieron a los malos. ¿Ya no hay malos en la corporación? No, pues te rías, comandante. No, Ya no, es que fue al revés. ya Licenciado, no hay malos en la corporación. es que la situación fue irreal, o sea, los que no dice yo hincapié que el que no se ponía el pedo vulgarmente como se dice en los medios policiales, fueron a los que les dijeron, 10 años. Yo me pregunto, ¿ya están limpios? ¿Ya se depuró el cáncer? nada, es muy Extirparon complicado. a 1,400 elementos y sigue ahí el cáncer. Pero Ujú. solamente 900 presentaron demanda. De esas 900 demandas, a juicio, a sentencia, perdón, solamente llegaron 600. Porque en este camino 300 se arreglaron con la secretaría porque el agua les llegó a los aparejos, la economía no daba para aguantar un juicio sin trabajar. Y luego preguntan tus trabajos, ¿en dónde trabajabas tú? Y si les pasó como a mí, que fui a una refresquera aquí en Morelia a pedir trabajo, fíjate, lo espero que estaba yo fui a la refresquera y me dicen, a ver cómo te llamas, ven una lista, el de la refresquera me dijo, encabezas una lista, dicen que no eres confiable. Oye, pero la refresquera, ¿qué tenía que saber eso? Porque los boletinaron en todo el sistema. Pero en el sistema es, allá en el sistema es Seguridad de pública. seguridad pública. Ven, Esto no tiene nada que ver. entonces ahí viene la Le pregunta. dieron información al maestro, un maestro en derecho, me acuerdo bien, un señor calvo de lente, no me acuerdo el nombre, de la Cámara de Comercio de Michoacán, de la Canaco. Ajá. A él le dieron la lista y él la difundió con los integrantes de la Cámara para que aguas con ellos, no los contraten porque son malos, corruptos. Imagínate, Oscar, Y me el lo dijo daño. así el muchacho. Si te corrieron de donde ser corrupto es la regla y honesto es la excepción, por corrupto. Dije, espérame, tú no me conoces.
No, no, discúlpame, me retiro. Pero tú a mí no me conoces, ¿eh? Sí, Porque te lo dijo quién. ¿Quién filtró esa información si no fue Reyes Baja? esa es una, pero la situación es la A siguiente, mí o no me sea, hicieron un corrido. no, pues no, que merecido te lo tienes porque te has profesionalizado y te has capacitado para muchas cosas, ¿no? Positivas, desde luego, positivas, pero la ideología de esto es no solo perjuicia o el perjuicio del trabajo, sino de tu propia, A tu eh, psique, pues te pega, dices, bueno, o sea no que ya, mames, o sea, o sea, está crítico, ¿a ¿no? qué Es me voy a como, dedicar? pues sí, o ¿A sea, qué me están orillando? ¿Qué voy a hacer? Yo dije, no, yo tengo que estudiar, tengo que superarme. y en qué momento decidiste tú eso, Oscar? Hoy te dijeron, aquí está tu documento de baja porque no eres grato para la institución, por lo que haya sido, aquí tienes tu papel de baja. Y ahí, ¿qué sales tú pensando? Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿a qué me voy a dedicar? Estaba en primer año de Derecho cuando me corrieron. Este, Ya estaba estudiando, sí, sabían que estaba ya estudiando. habías comentado en el Si ellos episodio sabían, pasado y de ahí, que ya estabas estudiando en ese momento, entonces se te viene ese problema, emocionalmente, me imagino que sales como, pues pateadito, si te dicen, ay, ¿qué hice? ¿Criticar? ¿Exageré en la lengua? Ni modo, pues así soy, ni modo. Ahora ya aprendí a ahí modurarme tantito. ahí era alguna vez compartimos un curso tú y yo, y vi que un profesor, porque le exigías un poquito más de lo que tenía que enseñar o transmitirnos, y que si tenías tú una idea contraria, eras el enemigo hacia él, porque te estabas tratando de poner al nivel y nada que ver, pero tenías que explotar, o te gusta explotar la ciencia del saber, y ahí pues en Nos eso, estaba, no me acuerdo de qué nos estaba hablando. Yo lo respeto y le mando saludos. Si él se acuerda de mí, pues sí. Sí me acuerdo que sí le dije es que lo que tú estás diciendo no es cierto. no va por ahí, y No es nos está así. perjudicando. Y estás em, enseñando cosas que no son ciertas. Pues yo venía del curso de la policía sí, donde te acreditada vinieron a a una especialización. Y ya eso quiero llegar a la siguiente pregunta. eh, Como integrante del cuerpo policial en el Ujú, estado y como integrante dentro de las fuerzas castrenses, llevaste una academia una de otra. Uno se llama sí, alcabia, otro se llama academia. ujú. ¿Cuál es más difícil una de la otra? Se me hizo más físicamente más difícil lo que tiene que ver con el ejército. Mucho más difícil. ¿Sale más preparado la gente de ahí? No, te exigen más. O sea, la disciplina es distinta. Aquí la disciplina es un poquito más relajada, no es tan castrense, no es, no te gritan tanto, no te exigen tanto. Tengo entendido que los soldados de hoy, de estos nuevos, ya los critican porque son de cristal también, pero cuando yo estuve todavía alcancé a ver dos, tres jiricuacillos y tablacillos por ahí, y me tocó también resentir por ahí un jiricuacillo, que es un golpecito aquí para que te Para que te despabiles y despabilado. y te despiertes. Ajá, y no pasa nada. O sea, se dice y no pasa nada. Ok. Ya están perdonados. Entonces, para ti fue un poco más complicado en Sí, lo que es la castrense, sí, y siento que te enriqueció más en conocimiento la de la policía. totalmente. Quiero pensar que así es como lo estás transmitiendo. Sí. Hay unas situaciones unos códigos que no están escritos, Oscar, dentro de un sistema de patrullaje. ¿Es verdad eso en la policía? Hay valores de entendidos, hay códigos no. Dijo aquí en los secretos del mago. Si te enseñó un buen policía viejo, sí. A mí me tocó la suerte de trabajar con varios policías que te enseñan, te dicen, jefe, por aquí. Sí, 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 sí hay códigos. No escritos, claro que sí, Sí, los hay. sí los hay. ¿Cómo defines el valor de un policía? El valor de un policía, para mí, cuando el policía es de una sola pieza, vale más, es íntegro. Es íntegro. Cuando, inclusive, yo siempre he dicho que hasta para ser corrupto hay que ser honesto. Hay gente que es abiertamente corrupta Ujú. y te dice, este es un sistema y está diseñado así. Usted no lo va a venir a cambiar. Porque ayuda a muchas dependencias al día de hoy y se te pone en RBD cuando tú quieres hacer las cosas de manera legal. Te dicen, por ahí no va la cosa, Milik. Es así. Ah, no. Y yo me resisto todavía a ceder totalmente a las exigencias de la corrupción. Quien me conoce como abogado sabe que yo no doy dinero a ni actuarios ni a nadie. Vas conforme lo Sí, que has pero la aprendido. interesa es eso, es mantenerte firme en esta convicción y que no te quebranten aunque te corran.
Porque hay gente, ahora con el tema de los interinatos que explicamos en el video pasado, Ujú. que los amenazan pues bien feo, y si no haces esto, no te renuevo el interinato. No te lo renuevo. Ay, es que no quieres reventar esa casa sin orden judicial, no quieres entrar. Ya sabe lo que pasa, mi jefe. Lo incorporan y casualmente se le vence el interinato y ya no tengo responsabilidad. Y Ya se eso acabó. son formas de coerción para permanecer, para esta corrupción. Ya vamos a cerrar casi este episodio que está muy completo desde luego. ¿Tú crees, Oscar, licenciado Oscar, que los sueldos que perciben los policías sean justo? No, definitivamente. En Michoacán, no, te voy a platicar una experiencia que tuve yo cuando fuimos a Hermosillo, Sonora, al curso de la especialización para la acreditable en el área de inteligencia. Nos tocó convivir con gente de todos los estados, entre ellos Chiapas. Había elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas. Y cuando comentamos, porque había de Chiapas, de Durango, del DF, de Baja California, de muchos lugares de la República Mexicana, cuando comentamos particularidades de las prestaciones, porque se comenta, ¿no? ¿Y cuánto te pagan a ti en Chiapas? ¿Y qué armas traes? ¿Y qué patrullas traes tú? ¿Y cómo está el tema allá? Y en Es Chiapas. parte de... Es parte de esta dinámica bonita de amistad con los demás, de partir con ellos. Y me di cuenta, porque hasta me gané una Coca-Cola y una torta. Apostamos en la botanita, dijimos apostar la botana a que yo gano menos que tú. Michoacán ganaba Menos. menos que todos los que estábamos en el curso. Y los michoacanos tienen una participación envidiable en todos los cursos que se Nos van. trajimos del primer lugar al 10º lugar. Más Michoacán. imagínate. Y que no se refleje. Entonces, la gente de Chiapas, porque estaba la terna era Chiapas, Guerrero y Michoacán. Y no, pues que Chiapas y que Michoacán, que Guerrero, que son los más pobres, les pagan poco. Cuando saqué mi taloncito de cheque, no, pues se pitorrearon de mí, dijeron, este cuate, pues con razón, no, todos están en la maña. Dije, ahora, cálmate, no estamos en la maña todos, así no está el tema. Es el No sueldo es en el así, cual este nos es mi regimos. sueldo. Pero tenemos prestaciones. Pero el sueldo era una cosa, con todo y prestaciones, Sí. muy bajo. A mí también me tocó compartir aula con diferentes estados que iban a capacitación de mandos medios y de números y de lo que sea. Siempre Michoacán estaba muy por debajo, Guanajuato, Jalisco, el Estado de México, todos estaban por encima del Estado de Michoacán y no se ha venido así como un cambio verdadero en ese sentido de darle un pago justo a los Y los policías. 120 y tantos pesos que les acaban de aumentar, mi jefe, ¿qué? Ese es un problema más mayor que cerraron las calles y hubo tantas cosas y que al final de cuentas pasó lo que la historia siempre nos ha dicho, el engaño, vamos a dejarlo de esa forma. Y vamos a tener que despedir el canal. Oscar, estamos agradecidos, servidor, por habernos acompañado en la comandancia de los fósiles y pues yo creo que hay muchísimas cosas por contar. Yo tenía una serie de preguntas, pero ya los tiempos son muy cortos, ya no nos alcanzamos, Y ahora sí me sentí muy pero quiero corto. pensar que vamos a tener una segunda o tercera charla, si así fuese. Invítame y les prometo que les voy a platicar de un asunto, específicamente uno, que ya está a trámite en la Corte Interamericana. Ojo, un asunto de un policía llegó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y se va a ir a la Corte ya. Esto fue reciente, te lo platico. La próxima vez que me invites, te voy a Estaremos dar la esperando, primicia. estaremos esperando que ojalá y sea pronto y licenciado, es un gusto. El gusto es mío. Vamos a despedir el canal y a invitarte, como siempre, a que tengas esa cordial apoyo para el canal y nos apoyes con una suscripción. No sin antes decirte, si Gracias. llegaste hasta este momento, gracias. Nos veremos en un próximo video.